versículo 15. Dice la palabra del Señor así: Entonces respondió Moisés a Dios diciendo: Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Dios no sea como oveja sin pastor. Acá acabamos de leer algo que Dios estaba hablando con Moisés. El Señor le estaba dando una instrucción a Moisés y Moisés le está pidiendo algo a Dios. Le está pidiendo que él levante un varón con el Espíritu de Dios, con ese Espíritu que coloca a Dios, que es la sabiduría. ¿Por qué? Porque este varón tiene que llevar a un pueblo adelante. Porque Moisés estaba ya anciano de edad, pero tenía fuerza, vigor, pero ya Dios le estaba preparando para su partida de esta tierra. Entonces él estaba hablando con Dios, teniendo un diálogo con nuestro Señor, y él le dice que él coloque un varón, porque sabía que Dios es el Dios de los espíritus y de la carne, dice. De la carne se refiere al ser humano, a la humanidad, porque Él es el Dios creador de todo, creó todo nuestro Señor. Entonces dice en el 18, y el Señor le dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Ahí Dios le está dando la instrucción a Moisés a quién tenía que poner, a quién Dios había escogido para poner enfrente, que ocupe el lugar de Moisés, que era Josué. Este varón no es cualquier varón, fue un varón escogido por el Señor, porque este varón tenía tremenda sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él fue un varón que estuvo constantemente al lado de Moisés, este patriarca que iba adelante llevando un pueblo, al pueblo de Israel, al cual había liberado a nuestro Señor de las garras de Egipto. Y Dios, Josué, vio a Josué con agrado, porque él siempre estaba al lado de Moisés. Cuando Moisés buscaba, ¿quién estaba? Josué. Él tenía una sabiduría, sabía que algo iba a conquistar de parte de Dios al estar al lado de este gran líder que era Moisés. Y Josué era obediente. Josué era una persona a la cual él obedecía a la voz de Moisés. Este Moisés que era líder de este pueblo. Y él usó de sabiduría, de inteligencia, y se paró al lado de Moisés. Dios quiere colocar a personas en su pueblo, personas que van a ser esforzadas y valientes, personas que van a valorar la importancia de un liderazgo, personas que van a ser y van a adquirir sabiduría de parte de Dios al estar al lado de siervos y siervas de Dios que llevan el evangelio, que predican la palabra, y van a ser instruidos y van a ser obedientes y van a escuchar la voz de Dios por medio de estos siervos. Dios eligió a Josué porque él era un varón obediente. Él obedecía lo que Moisés le ordenaba. Cierto día Moisés fue a hablar con Dios a lo más alto de una montaña. Y él estuvo 40 días, 40 noches en ayuno, Moisés, hablando con Dios. ¿Y sabe quién estaba cerca?
era una persona que también ayunó 40 días y 40 noches al lado de Moisés. Pero no estaba pegado, estuvo a una distancia en la cual él estaba esperando que Moisés baje de la montaña de hablar con Dios. Aquella persona que quiere conquistar sabiduría de Dios, aquella persona que quiere conquistar grandes cosas de Dios, se va a posicionar al lado de un Moisés, al lado de un liderazgo que le va a guiar a las buenas conductas de Dios, a las buenas obras de Dios. Y Dios va a ver eso con ojos de agrado, así como lo vio en Josué. Y dice en el 22, y Moisés hizo como Dios le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y a toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Dios había mandado por mano de Moisés. Miren, la obediencia de Moisés contagió a Josué. Moisés era un líder obediente a la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a conquistar temor de Dios y con eso pegado a la sabiduría de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios, la voz de Dios puede ser audible en su vida, puede ser por medio de la lectura de su palabra, puede ser por medio de un consejo que usted pueda recibir con la guía de la palabra de Dios, y Dios va a estar hablando a su vida. Y si usted presta atención a esa voz que es Dios hablando, va a conquistar sabiduría y el temor a Dios. El temor es una reverencia a Dios. No es tenerle miedo a Dios, es tener reverencia a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros entendemos que la reverencia es tan importante para con nuestro Dios, vamos a entender la sabiduría de Dios por medio de su palabra, que es la que nos guía, que es la que nos direcciona por buen camino, por el camino del Señor. Y Moisés hizo conforme Dios le había mandado que haga. Lo puso enfrente del pueblo, que era la congregación, y también del sacerdote Eleazar. ¿Por qué? Porque eran líderes. Eleazar era un líder de la casa de Dios. Y Dios es tan sabio y sabía que la congregación no se iba a sujetar así porque sí a Josué, y que el sacerdote tampoco se iba a sujetar así porque sí. Entonces Dios hizo que Moisés llame a Josué delante de todos ellos. Y él mismo, como líder, colocó la mano sobre Josué y lo declaró que él iba a ser el que iba a guiar al pueblo a la tierra que Dios había prometido. Porque Moisés ya hasta ahí había cumplido conforme Dios quería. Porque Moisés no iba a entrar a esa tierra, solamente la iba a ver de lejos. Pero el que iba a lograr entrar era Josué, con toda la gente, con toda su familia. Entonces, para que el pueblo se sujete, porque el pueblo era un pueblo rebelde, que aún hasta dolor de cabeza le hacían sacar a Moisés, que en todo él tenía que acudir a Dios y hablar conforme Dios le daba a Moisés para que el pueblo se sujete. Dios usó grandemente a Moisés con señales para que el pueblo entienda que Dios estaba con Moisés. Imagínese este varón Josué, que era el único que estaba siempre al lado de Moisés. Ciertos días había una batalla que el pueblo de Israel tenía que enfrentar en el desierto. Y las manos de Moisés, las dos manos de Moisés así levantadas.
y orando y clamando al Padre Celestial. Y cierto momento Moisés se estaba cansando con sus brazos en alto y estaba de un lado Josué. Y él le levantaba las manos, porque si Moisés bajaba las manos, el pueblo, la guerra, la iban a perder. Pero como estaba ese Josué al lado de Moisés, él le levantaba las manos, le ayudaba a Moisés a que esa batalla se finalice en victoria. Mire la importancia y la sabiduría que tenía este varón. Él entendía que estando al lado de Moisés iba a conquistar cosas grandes. Y él conquistó un liderazgo escogido por Dios, no por Moisés, escogido por Dios, porque Dios se agradó que esta persona llamada Josué siempre estaba al lado de Moisés para ayudarle y obedecerle. ¿Usted quiere conquistar grandes cosas? ¿Grandes conquistas como tuvo Josué? Debe ser sabio y posicionarse en los lugares que Dios quiere para que usted esté. Él quiere que usted esté en su presencia. Él quiere que usted esté aprendiendo constantemente su palabra. Él quiere que usted obedezca la palabra. Él quiere que usted sea una persona como fue Josué, que en los momentos que parece que Moisés no tenía fuerza, usted aliente a esa persona con palabras, con oraciones. Y Dios te va a posicionar en un lugar privilegiado, en su casa, en su presencia. Y vas a ser honrado como fue Josué. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Ahí nomás, un par de hojas para adelante. Y eres de gloria, danza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice la palabra del Señor así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Josué fue puesto y posicionado sus manos enfrente de la congregación y enfrente de Eleazar, el sacerdote de la casa de Dios. Y dice que cuando Moisés posicionó su mano sobre la cabeza de Josué, entró por completo el espíritu de sabiduría y fue lleno, dice, lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios le obedezca, para que aquel pueblo de Israel sea obediente, que cada palabra que él dé conforme Dios le daba para guiar a ese pueblo, el pueblo se sujete a la palabra que soltaba Josué y pueda direccionar a ese pueblo. Y Dios es tan bueno que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe lo que usted anhela, Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que usted quiere para su vida. Y si usted anhela las cosas verdaderamente de Dios, así como anhelaba Josué, yo no sé si Josué quería ser líder, ser cabeza para llevar a un pueblo, que en ese entonces era Moisés. Porque sabía que Moisés hablaba con Dios. Y como
Dios hablaba con Moisés, dice la palabra de Dios que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Él sabía que iba a obtener algo bueno de parte de Moisés. Y él vio y entendió que estar al lado de Moisés iba a tener grandes beneficios para su vida espiritual. Y una de esas cosas fue que él fue lleno del Espíritu de Dios con la posición de mano que hizo Moisés. Pero él lo hizo, ¿por qué hizo? Porque Dios le dio la orden a Moisés. Cuando Dios da una orden a un líder, a un pastor, a una pastora, para hacer posición de mano y entregar algo en su vida, no dude, porque la duda no le agrada a Dios. La duda no viene de Dios, viene del otro, del enemigo de nuestras almas. No dude a lo que Dios habla para su vida por medio de una imposición de mano. Si Dios te dice que te va a dar algo, que esa bendición ya está en tu vida, usted créalo, tome posesión, como decía la canción. Tome esa posesión de esa bendición, la victoria ya está en sus manos, declárelo con su boca y usted va a ver la mano de Dios actuando por medio de lo que usted declaró en su boca. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que hablar y hacer obediencia a lo que Dios mandó en la vida de Josué. Y cuando él hizo lo que Dios mandó, recibió el espíritu de sabiduría. Y Dios quiere colocar espíritu de sabiduría en este día. Por eso estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría viene de Dios de allá arriba. No viene conforme a mí me parece, o conforme a que yo me leí 500 libros de todas las bibliotecas, porque hay personas que leen, pero nunca leyeron esto, que es la palabra de Dios. Hay muchos que son lectores de libros y no conocen este libro, que es el que da la sabiduría, la inteligencia, es la guía de Dios. Y creen que son sabios porque conocen historias verídicas, falsas, ficticias, por otros libros. Pero no, en la realidad que no saben nada. ¿Por qué? Porque no tienen el mayor tesoro, que es la sabiduría de Dios. Y si usted conquista esa sabiduría de Dios, usted tiene un mayor tesoro en su vida, en su corazón, en su ser, en su espíritu. ¿Y sabía usted que la sabiduría es un don que Dios da? ¿Usted quiere ese don? Usted como hija de Dios, como persona que alguna vez tomó la decisión de servir a Dios y seguir sus caminos y ser obediente, porque una de las cualidades de Josué que era obediente. Le mandaban para allá, él iba. Le mandaban a ser espía de un pueblo enemigo y él iba. Y Dios estaba con él guardándolo y protegiéndolo. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, obediente a la guía de un líder, de un pastor, de una pastora, las cosas le van a ir bien. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha un consejo de un líder, no es consejo que se le ocurrió al pastor o a la pastora, es consejo de Dios. Y los consejos de Dios son sabiduría para que usted no caiga, no tropiece, no se lastime. ¿Entiende? Es para que usted entienda los consejos que Dios le da, es para que usted camine rectamente y esté sabiendo y advertida por la palabra de Dios lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque el líder ya pasó por lo que quizás usted está pasando. No se lo está aconsejando porque no sabe nada. No, es porque ya pasó y sin importar la edad. Porque su líder puede ser menor que usted o mayor y esa persona ya pasó lo que usted ya pasó. Entonces, usted tiene que sujetarse a la palabra y al liderazgo que Dios colocó. Porque el líder de la cabeza de la iglesia es el ángel que Dios colocó a la iglesia. Y lo dice el libro de Apocalipsis.
Cuando Dios manda hablar a sus ángeles de la iglesia, está hablando que Dios manda decir al pastor de la iglesia, que es el ángel de la iglesia, el que transmite el mensaje, la palabra de Dios. En este caso, Josué entendió que el líder Moisés estaba haciendo obediencia a lo que Dios estaba mandando. Si él quería o no quería, Dios era el que le estaba mandando a que él lidere sobre ese pueblo cuando Moisés no esté más sobre la tierra. Y así tuvo que ser, porque después en el libro de Josué, Dios le manda que se esfuerce y sea valiente, que sea un varón muy esforzado y muy valiente, porque iba a tener que enfrentar batallas, situaciones que para él quizás podía ser difícil, pero no era imposible, porque él tenía a Dios en su vida, tenía el Espíritu de Dios, el espíritu de la sabiduría. Y si usted quiere ese espíritu de la sabiduría, es un don que Dios va a colocar en su vida. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, que está esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otros palabra de ciencia según el Espíritu. Hasta ahí nomás. Acá podemos comprobar que es un don, porque dice dones espirituales, dice. Es un don el recibir palabra de sabiduría. ¿Cómo recibir palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría está acá. El que predica está predicando palabra de sabiduría, porque está predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que instruye, es la palabra de Dios la que va a entrar a su vida, a su corazón, y va a transformar todo su ser. La palabra de Dios es la que va a hacer entender en qué usted está errando y en qué usted está fallando. La palabra de Dios es la que le va a guiar, y el Espíritu Santo da conforme a Él le place en cada vida. Aquella persona que anhela su presencia, aquella persona que anhela tener el Espíritu Santo de Dios, porque es necesario que todo aquel que nació de nuevo nazca, que sea bautizado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da dones repartidos a cada uno. ¿Para qué? Para beneficio de la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Si usted recibe la palabra de sabiduría, que es un don, usted va a ser una persona que va a tener que predicar esta palabra de sabiduría, palabra de Dios, porque Dios así le va a placer, así como a Dios le plació elegir a Josué. Dios te puede elegir a ti para ser un predicador de su palabra, una persona que porte el espíritu de la sabiduría como portó Josué, que fue lleno de ese espíritu. Aquel que lo anhela, Dios se lo va a dar, porque anhela cosas buenas del Señor. Pero eso nosotros se lo tenemos que pedir a Dios. Nosotros tenemos que anhelar tener eso que es de Dios, ese don de la sabiduría que Dios coloca por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que entender que si aún usted no siente el Espíritu Santo, pídaselo al Padre, pídaselo al Señor, porque todo lo que nosotros le pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir desde su palabra. Y si usted cree lo que está orando, hablando con su Padre Celestial, y está creyendo que Dios se lo va a dar, Dios se lo va a dar. Y más si conviene para su espíritu. Y el don de Dios conviene para su espíritu. ¿Para qué? Para
usted entender las cosas de Dios, para usted caminar conforme a la voluntad de Dios, para usted hacer la voluntad de Dios, para usted guiar a otro, así como Josué le tocó guiar a un pueblo multitudinario, no era un pueblo chico, era un pueblo de mucha gente y no todos se querían sujetar a la voz de Dios, que salía por medio de lo que Dios colocaba en la vida de Josué. Amén.